Hoy toca jornada de tarde, no, de noche. Aquí llegando al Estadio Santiago Bernabéu. Y mirad la parte de Castellana. Esto no lo podemos ver por la mañana porque no está iluminado, pero para que lo veáis. Mirad cómo están iluminados los árboles por la Navidad de este año 2023. Venga, empezamos el vídeo. Bueno, pues comenzamos. En la esquina de la Torre B, no, estamos enfrente de la tienda oficial del Real Madrid. Aquí falta algo, ¿no? Aquí falta algo, falta el semáforo, que estaba justamente aquí, y lo han desplazado a este lado de aquí, que por cierto, lo voy a pulsar porque voy a cruzar. Ahí está. Lo han movido a este lado de aquí. Será para trabajar en toda esta zona y hacen muy bien porque realmente solamente un carril de ida y otro de vuelta, pues hace que se crea aquí un embudo de tráfico y de coche pues bestial, así que eso es lo que están haciendo aquí en Concha Espina. Vamos a empezar por la esquina de la Torre B. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu, hoy por la noche, sí, in the night. Aquí estamos un día más, hoy es martes 19 de diciembre, me asiento aquí en las vallas que tenemos en Concha Espina y Plaza de Lima para ver la esquina de la Torre B. No vamos a ver muchas novedades porque básicamente está todo bastante oscuro, es lo que tiene la noche, pero vamos a dar la vuelta y vamos a plasmar aquí en el canal a ver cómo se ve el estadio por la noche, porque hacía bastante tiempo que no nos sacaba, así que nunca viene mal, nunca viene nada mal. Así que nada, estamos aquí, ya sabéis que han estado trabajando en las puertas. Esas puertas que hemos visto cómo han ido incorporando ese material Black Magic, sobre todo en la zona del lateral oeste y también en la parte del fondo sur. Ahora lo veremos, no os preocupéis, pero esta es la parte que corresponde a la esquina de la Torre B, donde aún no han colocado ese material, pero sí tenemos las correspondientes pantallas y a falta de darle continuidad. Pero bueno, sin prisa pero sin pausa. Mirad cómo se ve la fachada sur del estadio, reflejando esos semáforos que tenemos. Y aquí podemos ver cómo están ampliando, están ensanchando esta parte de Concha Espina. Lo que hemos visto, han retirado ese semáforo, lo han desplazado hacia la parte más cercana al estadio para empezar con los trabajos en toda esta avenida. Así que bueno, pues vamos a seguir andando, dale a like y suscríbete que comenzamos. Hay que ver qué bonita es Madrid por la noche. Bueno, pues aquí vamos llegando a la parte de la fachada oeste. Ahí podéis ver la gente que se queja de la fachada oeste. Desde aquí pues no tiene mucho de qué quejarse, la verdad, porque se ve de maravilla. Es verdad que luego acercándote a la parte de Castellana, pues en la parte superior podemos ver un poquito de separación. Pero mirad desde aquí, qué bestialidad de imagen, qué bestialidad de imagen. Tenemos andamios en la parte de las puertas centrales, aquí del lateral oeste. No sé si están conectadas en la parte de las puertas o en la parte inferior de la fachada. Ahora a ver si lo podemos ver bien desde Castellana. Pero es que esto es increíble, Ya estaba tardando en realizar un vídeo así por la noche. Increíble, tío. Vamos a acercarnos, la gente haciéndose fotos, normal. Esa es la parte que digo. Donde podemos encontrar andamios en esa zona y tenemos como un plástico protector en las últimas lamas, las más cercanas a la fachada. Así que es posible que estén trabajando en la parte inferior de la misma, no en las puertas como tal. Y esto que escucháis, es la torre de iluminación, que imagino que va con grupo integrado. Sí. Ahí podéis ver el escape. Y obviamente los focos de la misma torre. Lo hacen a posta para que yo pueda grabar
perfectamente el vídeo de hoy. Que por cierto, mirad cómo va quedando la parte inferior de la fachada con esa zona de la torre, las lamas que rodean ya la torre B, y también veremos ahora la parte de la torre C. Aunque bueno, ya lo hemos visto, pero nunca está de más sacarlo. Ahí al fondo mirad también cómo van completando todos esos sectores de la nueva estructura, más las hojas en vertical que corresponden a ese lado. Es increíble, ¿eh? Yo que vosotros le daba el like. Y por supuesto me suscribía a este canal. Mira, seguimos. Quiero ganar 5 Champions y 10 ligas con el Real Madrid. Eso ha dicho Enric. Bueno, dicen que supuestamente se dice Enrique. Pero todo el mundo le va a llamar Enric. O hasta incluso Enrique, ven para acá, o algo de eso, ¿sabes? Aquí en España. Pero me gusta que sea ambicioso, ¿eh? Me gusta que sea ambicioso porque claramente vamos a ver, como la novia de Piqué, claramente, vamos a ver a un jugador súper enchufado cada partido. Y es que lo joven que es y las piernas que tiene, ¿eh? Es increíble. Que por cierto, tenía ofertas de la Premier y le dijo a su agente que no tuviese dudas y que fichase por el Real Madrid. Aquí tenemos la fachada oeste. Antes os he enseñado la parte de la fachada de aquí del lateral oeste, desde la esquina de la torre B. Ahora os lo enseño desde la propia zona de Castellana. Es que son potentes esos focos, ¿eh? Mirad todo lo que iluminan. Madre mía. Venga, seguimos. Seguimos avanzando. Han terminado de colocar todas esas lamas, las correspondientes a la zona de viseras. No lo podemos ver muy bien, pero si ampliamos un poquito lo podemos ver. Ahí está. Han colocado todas las correspondientes a la zona de viseras. Así es como se ve la esquina de la torre C junto a la parte de la fachada oeste. Y también el fondo norte del estadio, que como veis no está iluminado, no tenemos torres de iluminación aquí. ¿Os imagináis que vamos a la plaza de Sagrados Corazones y vemos encendidas, o encendidos más bien, los nuevos postes? Sería un detallazo, ¿eh? Pero bueno, mientras tanto vamos a conformarnos con andar y que no hace mucho frío, la verdad. Así que voy a dar gracias a la vida de que estoy aquí grabando las obras y no me estoy muriendo de frío. Aquí tenemos todas las puertas del fondo norte. Ya sabéis que han unificado, han dado continuidad a todas o prácticamente todas las que tenemos ya instaladas aquí. ¡Hola! Parecía una medusa, digo, que hace una medusa aquí en Madrid. Ahí podéis ver puertas 25, 27, ya con ese material Black Magic. A ver cuándo encienden las pantallas. Yo creo que ya en enero podremos ver las pantallas encendidas de todo el perímetro del Santiago Bernabéu. Todas y cada una de ellas. Es verdad que la parte del lateral este está un poco menos avanzada que lo demás, pero yo creo que podemos ver en enero ya esas pantallas totalmente encendidas y listas y operativas para los partidos que se juegan aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. Bueno, ya sabéis que aquí en Madrid lo más famoso que tenemos es el tráfico habitual, y sobre todo tenemos por la mañana, cuando tenemos mucha afluencia de coches, porque la gente va a trabajar, vuelve de trabajar, va a comprar el pan con el coche. Sí, somos así de vagos, pero a mí me está fascinando que tenemos aquí un tráfico de la leche en la zona de Padre Damián. Yo no sé qué está pasando, pero ahí podéis ver que tenemos atascazo en la zona de Rafael Salgado y también toda esta parte de Padre Damián. Se ha puesto en verde, así que cruzamos. Ahí vamos dejando atrás el fondo norte y Rafael Salgado. Llegamos al lateral este del estadio. Ahí podemos ver cómo han estado cubriendo todos estos sectores de las nuevas puertas. Estas puertas 53, 51, que por cierto 51, acceso para personas de movilidad reducida. Ahí podéis ver la 47 también, donde han colocado esas hojas en vertical, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Y a medida que pase el tiempo irán colocando también
las correspondientes pantallas como tenemos en la puerta 57 y 55, y ya en un futuro muy cercano, pero que muy cercano, veremos cómo colocan ese material Blackmagic y por supuesto ya encenderán las pantallas. De momento así tenemos esta parte norte, por así decir, de Padre Damián, esta parte del Torreón, donde es verdad que han estado volando durante estas últimas semanas, sobre todo a finales de noviembre, que vimos cómo empezaban a colocar todas las mámparas correspondientes en esa zona de ahí. También hemos visto en los últimos días cómo trabajaban y tapaban todos esos huecos de ahí. Y también hemos visto en el día de hoy aquí en el canal, en primicia, gracias a Nuevo Bernabéu y a sus redes sociales, cómo subía las primeras fotos de las primeras plantitas, esas plantitas que han empezado a plantar en sus correspondientes huecos y lugares. Así es como tenemos la plaza. Mirad cómo van predominando los árboles. De momento pues no crecen las hojas, no estamos en temporada ni en época de que crezcan. Eso es a partir de febrero más o menos. Pero ya nos podemos hacer una idea de cómo va a quedar toda esta zona, toda esta pradera aquí también. Colocarán esas plantas que ahora veremos, bueno, a ver si lo podemos ver, porque realmente creo que han empezado a colocarlo en la zona interna de la pradera y la pradera que tenemos al otro lado. Así que me gusta grabar andar mientras grabo, porque así me voy despejando de todo lo que voy viendo, y es como que si ando, el motor que tengo en la cabeza me hace crear más palabras que estando parado. Es como que cuando estoy parado no me salen tantas palabras como cuando estoy andando. Es como que mis piernas es un motor de arranque para mi cerebro. Ahí lo he explicado bien. Bueno, pues vamos llegando a la plaza de Sagrados Corazones. Obviamente no podemos ver muy bien lo que sucede en la zona, pero bueno, podemos ver claramente las siluetas de los árboles. Y de momento en esta zona no han empezado a colocar esas plantitas pequeñitas, esas macetitas, como hemos visto en el vídeo de al mediodía. Ayer estaba yo por aquí con Virgilio, que bueno, ayer me invitó a entrar al Estadio Santiago Bernabéu por su cumpleaños el pasado mes de noviembre. Estuvimos en esta esquina de la Plaza de Sagrados Corazones, en esta esquina con Chaspina, y vimos en la parte más cercana, en un lugar muy cercano a la estructura que tenemos, de forma temporal, de forma provisional, VIP, y que tenemos en la parte central, esa de ahí, esa estructura blanca. Justamente ahí estaban acopiados esos palets con diferentes macetas, esas macetas que contienen esas plantas que han empezado ya a colocar en la pradera que tenemos a la izquierda. Que por cierto, esta estructura, al ya prácticamente tener los palcos del lateral habilitados y operativos, vamos a ir viendo cómo lo van desmontando poco a poco. Bueno, ahí tenéis vamos a decir, la cara externa de esta pradera, donde podéis ver los diferentes huecos donde tienen que ir colocando esas macetas, esas plantas que ya han empezado a colocar. Y en el otro lado, en la zona interna, ahí vemos cómo han empezado a colocar. Vamos a acercarnos, aprovechando que ahora no hay mucha gente. Es verdad que no hay mucha iluminación, pero bueno, ahí está. Ahí está. Mirad. Ahí tenemos las nuevas plantas, esos pequeños arbustos ya colocados en esta zona de la pradera, y ahí podemos ver al fondo, parecen pelitos, pero no, son las hojas de las plantas que han ido colocando en la parte interna, de esta pradera que tenemos y que conecta con Chaspina. Lo dicho, hemos subido hoy un vídeo en el canal con imágenes fresquitas de Nuevo Bernabéu, de toda esta zona de aquí, pero en la parte interna estoy fijándome porque
es posible que en estos recipientes, en estas jaulas de madera, no, digo, aquí están las macetas, no, están al otro lado del camión y que desde aquí no podemos ver. Así que ya hasta el próximo partido aquí, el año que viene, en 2024, no podremos pasar por toda esta zona. Así que ya el día 3 de enero contra el Mallorca veremos todo esto ya con vegetación y podremos pasear entre zonas verdes. Aquí podemos ver también cómo han ido ensanchando toda esta calle, toda esta avenida, desde estos conos que tenemos aquí, que es donde estaban las vallas, hacia la derecha es donde han colocado ahora mismo las nuevas vallas para trabajar en toda esta zona de aquí y remodelarla, de dejarla pues a medida de esta gran remodelación que está sufriendo el mejor estadio del mundo. Siempre os dejo de día esta parte de la fachada este del Estadio Santiago Bernabéu, pero esta vez lo hago de noche. Ahí podéis ver esa parte central de la fachada. No consigo averiguar de dónde viene esa luz. Tiene pinta que viene por ahí. Habrá una torre de iluminación ahí y es la que está dando esa luz a la parte central. Así que, bueno, ahí podemos ver también al fondo, en esa zona de la pradera, cómo han empezado a colocar esas plantas también en toda esa zona de ahí. Así que vamos a seguir, ya vamos a ir a Concha Espina y la parte del fondo sur, y no te vayas porque accedemos al interior. A medida que vamos entrando en las puertas y zonas del fondo sur, podemos ver que ya dentro de muy poquito empezarán a colocar las correspondientes pantallas en estas puertas que tenemos más cercanas a la torre A. Ahí podéis ver la 36-38. Dentro de poco veremos ya módulos de pantalla en toda esa zona y también en esa que tenemos ahí. ¡Qué velocidad con el patinete! Vamos a seguir avanzando. Como comentábamos al principio del vídeo, ahí podemos ver estas puertas del fondo sur que han estado dando continuidad. Entre ellas, ahí podéis ver todo ese material Blackmagic que han ido incorporando. A ver si el bus se desplaza, y si no, pues ya me desplazo yo, no pasa nada. No me voy a enfadar con él, además parece guapo. Y todo esto hasta la parte central. Ya a partir de aquí hasta la parte de la torre A, de momento no han unificado, no han dado continuidad a esas pantallas. Bueno, pues nada, con esta imagen nos despedimos del exterior. Hoy martes 19 de diciembre, viendo las novedades en los aledaños del Estadio Santiago Bernabéu. Vamos al interior a ver qué novedades tenemos. Vamos. Bueno, de momento tenemos los videomarcadores, en este caso en el fondo norte, encendido. ¡Wow! ¡Qué bonito! Mirad la parte del hipogeo. ¡Madre mía! ¡Qué chulada verlo de noche, eh! ¡Increíble! Y esto por el día no lo podemos ver. Podemos ver que está encendido, pero es que por la noche mirad el contraste. Es precioso esto, ¿eh? Es precioso. Bienvenidos al interior, dale a like y suscríbete. Por lo que veo ahí al fondo parece que tienen más mallazo, más mallas de LED preparadas para subir a la esquina de la parte del fondo sur con el lateral oeste. Ahí está, la losa del terreno de juego. Vamos a ver ahora, que por cierto ya han recogido todas las bandejas, como podéis ver. Ya tenemos todas en el hipogeo. Han puesto hasta incluso la tapa y tenemos una nueva estructura para lo que va a ser o acústica o iluminación. Veremos a ver. Esto que ya colocaron en la parte del fondo norte con el lateral oeste y que de momento, a día de hoy, no cuelga nada. Vamos a fijarnos de todas formas ahora, por si acaso, pero veremos a ver dónde colocan eso, esa estructura de ahí, que imagino que lo colocarán al otro lado de la estructura, en la parte más cercana al lateral este. Uy, acaban de encender el anillo LED. Han encendido el anillo LED con estas imágenes que hacía mucho tiempo que no se veían.
Se supone que ya habían terminado con las pruebas. Guau, es que encima seguimos teniendo la cubierta cerrada. ¡Qué barbaridad! Madre mía. Oye, tenemos un Pixel. Uy. Tenemos un Pixel verde. No sé si lo veis verde, pero aquí yo en persona lo veo verde. A ver si dejamos esto de aquí. Es de color verde, ¿eh? No sé cómo lo vais a ver en el vídeo, pero es de color verde. Tenemos un Pixel muerto en esas pantallas que tenemos del lateral este. Lo que no me cuadra es porque no he encendido las pantallas del anillo LED. No me cuadra nada, ¿eh? Están todas encendidas. Tenemos también las pantallas del lado sur y del lado norte encendidas. La cubierta, madre mía, si ayer la estaban abriendo. La cubierta la tenemos cerrada. Los estabilizadores totalmente abiertos. Vamos a ver si están subidos los cilindros, los hidráulicos de las cerchas. Sí, están subidos, están subidos, míralo. ¿Y ahora suenan los carros? Perdón. Están subidos los cilindros de los carros. Miradlo. Es decir, que tenemos la cubierta ya en su posición final. Todos, todos y cada uno de ellos. Bueno, pues guay. Pensaba que no iba a haber nada, pero al final nos hemos encontrado esto, que ayer no estaba, y es algo grato para mí. Bueno, pues lo dicho, tenemos ya las bandejas en el hipogeo. Vamos a repasar lo que tenemos en la losa del terreno de juego. En la parte norte, en la parte más cercana al lateral oeste, vemos una nueva grúa del elenco de Aguilar. También vemos encima de la tapa, ojo porque es posible que estos altavoces sean para esa estructura que tenemos ya colocada, que es muy parecida a esta que tenemos en la losa. Así que es posible que estos altavoces los vayan a colocar en esa estructura. Eso es lo que tenemos en la parte norte. Vamos a seguir repasando. En el otro lado, en la parte más cercana, al lateral este, no tenemos nada. En la losa, en la parte central, tenemos de nuevo las lámparas, por si las echabais de menos. La grada abatible, como ayer, totalmente abierta. Y ya volvemos a ver cajitas, armarios, esos recipientes donde se transportan y contienen esas pantallas para seguir con la configuración del videomarcador 360 grados. Ya sabéis que empezaron en la esquina del fondo sur con el lateral oeste a colocar esas mallas LED, que ahí podéis ver que ya tienen preparadas pues otro tanto, una veo yo desde aquí, y luego en la parte más cercana al lateral este pues podéis ver que tenemos más cajitas, por lo tanto van a seguir con la configuración del videomarcador. Ahí lo veis, ahora sí se ve guay. Es que por la noche los dispositivos no están preparados para grabar por la noche, Y eso que valen un pastizal. Eso deberían arreglarlo, porque no puede ser que una persona se gaste 1000 y pico pavos para que un móvil, cuando tú quieras grabar por la noche, pues se vea así. Y con el iPhone se ve mucho mejor que con el Samsung, pero aún así con el iPhone falla. Bueno, ahí tenemos la cubierta. Hemos dicho que tenemos los elevadores subidos y tenemos las luces correspondientes de cuando se mueven verticalmente y horizontalmente. Ahí lo podéis ver. Y vamos a seguir repasando diferentes zonas del interior del Santiago Bernabéu, hoy martes 19 de diciembre. Bueno, ya sabéis que han estado quitando asientos del Clásico Bernabéu. Eso fue en la parte del fondo norte. Ahí tenéis la zona de tribuna, que luego a última hora también empezaron a desanclar, desatornillar todos esos asientos del Classic
Bernabéu. No se ve muy bien, pero bueno. De momento podemos apreciar que no los han retirado. Parece que los han desanclado, pero no los han quitado. Es que se ve fatal, tío. Es que me fastidia un montón porque luego a la hora de ver los vídeos no se puede ver muy bien. Vamos a ver si así lo aclara. Tampoco. Bueno, ahí podéis ver la parte de tribuna, que no han quitado los asientos. Y seguimos con las mismas novedades del día de ayer, cuando empezaron a desanclar los mismos. Lo que sí vemos es en la parte del segundo anfiteatro. Ahí podéis ver esos nuevos asientos que han ido colocando. Es que tenemos los nuevos asientos colocados, ¿eh? Y ayer estaban retirando los antiguos. ¡Qué barbaridad, tío! Solamente la parte central, esta parte de aquí, es la excepción, porque aún no han colocado los nuevos. Pero si os fijáis en estos sectores más cercanos al lateral este, ahí podéis ver que ya han colocado los nuevos. Tenemos en la parte del tercer y cuarto anfiteatro todos estos sectores, este de aquí y este de aquí, excepto esa parte de ampliaciones del tercer y cuarto anfiteatro, que aún no han retirado los antiguos asientos. Oye, por cierto, mirad la parte del Sky Bar, este restaurante panorámico de la esquina de la Torre D, lo iluminado que está. Podemos apreciar que está bastante avanzado, ¿eh? Está bastante avanzado. Ahí podemos ver al fondo escaleras de acceso. Tengo unas ganas de que lo terminen. Increíble. Las pantallas del fondo norte. Y vamos a ver si tenemos alguna otra novedad, aunque bueno, ahora por la noche no se ve muy bien, pero bueno, vamos a repasarlo. Ahí tenemos la parte superior del cuarto anfiteatro. Tenemos solamente un foco iluminando el interior, ¿eh? Uno en cada fondo y en cada lateral. Bueno, ahí podemos ver las láminas, esas planchas que han ido colocando en la parte superior del cuarto anfiteatro. Ahí lo podéis ver. Parece que ahí tenemos andamios, por lo tanto ahí van a seguir trabajando y habrá que estar muy, pero que muy atentos de lo que va sucediendo en toda esa zona. Ahí tenemos toda la parte del lateral este. Vamos a ampliar todo lo que podamos, todo lo bien que se pueda, hacia la parte de los palcos. No se ve muy bien, pero bueno, ahí podéis ver que la parte de la línea de los palcos entre el primer y segundo anfiteatro están encendidos, siguen trabajando, ahí podemos ver movimiento. Y la parte superior, entre el segundo y tercer, también están encendidos. Lo que no veo es movimiento en esa zona. Vamos a visualizarlo. Sí hay movimiento, sí. Así que son casi las 7 de la tarde y siguen trabajando en el estadio. Ahí lo veis. Pues muy buenas noticias, la verdad. Y por cierto, también empezaron ayer, bueno, reanudaron los trabajos en esta parte de asientos VIP, entre los banquillos y la zona presidencial. Debe ser que a Florentino no le gusta o no le ha gustado mucho cómo ha quedado, y es por eso que sigan cambiando, pues, o reformando toda esa zona de ahí. Mañana lo sacamos mucho mejor en el vídeo diario cuando sea de día. Y por cierto, ayer dijimos que no habían protegido los asientos de la zona presidencial, pero hoy ya sí lo han protegido. Al igual que también tenemos protegido los asientos de los banquillos. Bueno, aquí tenéis la parte del hipogeo, lo que hemos comentado antes. Ahí podemos ver las luces correspondientes para el cuidado del césped. En este caso de esa última bandeja, esa bandeja más cercana al exterior, que el contraste es súper bonito. Y la parte sur de la losa del terreno de juego, lo que hemos dicho y comentado antes. Ahí podemos ver las
diferentes cajas, diferente material para seguir con los trabajos de la parte del videomarcador, que ya hoy lo han dejado preparado, pero hasta mañana no colocarán todo ese material. Ahí tenéis el fondo sur, ya con los nuevos asientos en la mayoría de los sectores de los diferentes anfiteatros, a excepción de la parte del tercer y cuarto anfiteatro, igual que la zona opuesta, igual que la parte del fondo norte. Y veremos a ver, como dijimos ayer, si en este parón de 2 semanas pues también vemos cambios de asientos, quitan los antiguos para colocar los nuevos. De momento, en todos estos sectores del tercer y cuarto anfiteatro aún no han trabajado en pintar lo que viene siendo el pasillo, ese pasillo naranja que vemos a día de hoy, y también en colocar los nuevos asientos. Y por cierto, la parte de la esquina que comentábamos antes, por la noche se ve así. A ver si mañana pues terminan de colocar toda esa malla de LED en ese sector que falta ahí y que ya correspondería con la zona oeste. Esas pantallas que tenemos también ya configuradas en la estructura del lateral oeste, en la parte interna, estas 3 pantallas, estos andamios que siguen aquí para seguir con la colocación de esos aparatos de calefacción. Ahí podemos ver cómo no está en esta tirada aquí, en toda esta fila, han ido colocando todo ese material. Y en esta de aquí, pues, si no me fallan mis ojos verdes, pues de momento no han empezado a colocarlos. Así que nada, con mi dedo, que hay veces que lo saco, no estoy acostumbrado a grabar con el iPhone. Estas son las novedades del exterior y del interior, de noche ya, jornada de noche. Hoy martes 19 de diciembre, espero que os haya gustado y os haya servido. Dale a like y suscríbete y activa la campanita para que YouTube os avise de los vídeos y directos que vamos haciendo. Muchas gracias, a la Madrid, y nos vemos pronto. Chao. Que acaban de encender. Si antes me despido. Bueno. Madre mía, lo que alumbra esto, ¿no? Ostras. Oye, que no me he despedido, ¿eh? Sigo aquí porque estoy flipando. Acaban de encender todas las pantallas del lateral este. Madre mía. Mirad cómo ilumina, ¿eh? ¡Qué bestialidad! ¡Qué bestialidad! No me lo puedo creer. ¡Wow! Vamos a ver si cambia de animación o si solamente se quedan las pantallas en blanco. Pero qué bonito, ¿eh?